Es la 1 p.m, mediodía en Canarias. Comenzamos en el Congreso, se debate la convalidación del decreto de interinos y el Gobierno cuenta con que salga adelante después de recoger parte de las exigencias que pedían sus socios de Unidas Podemos y Esquerra Republicana. Siguiendo el debate, Rafa Bernardo, cuéntanos. Sí, en su discurso de defensa del decreto de interinos, María Jesús Montero ha anunciado que se tramitará como proyecto de ley para incorporar aportaciones de los grupos, aportaciones como que en los concursos oposición, la fase de oposición podrá no ser obligatoria para estos interinos y más margen a las administraciones territoriales para convocar las pruebas. Son medidas pactadas según fuentes parlamentarias con Esquerra, con Podemos e incluyen también más facilidades para los interinos de larga duración. Escuchamos a la ministra. De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBE para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición. Con estas promesas de modificación, el Gobierno cuenta con que el decreto saldrá adelante en la votación de hoy y cuentan también con que la norma estará aprobada con estas modificaciones en octubre. Gracias, Rafa. Siguiendo en la crónica política, el líder del Partido Popular se dirige hasta ahora a la Junta Directiva Nacional. Los ha reunido en Gredos. Coincide con el tercer aniversario de Casado al frente del partido como presidente. Está marcando la estrategia para ser alternativa de gobierno. Suponemos que habrá referencias a lo que se debate en el Congreso, subida de la luz, pandemia. Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Junta Directiva Nacional, en la que se celebran además, como dices, los 3 años de Casado al frente del PP. En su discurso que acaba de comenzar, Casado ha dicho querer hacer un homenaje a la transición, todo después de las polémicas palabras del exministro Ignacio Camuñas, que negó el golpe del 36 en un acto del PP junto a Pablo Casado. La transición no fue el triunfo de ninguna ideología sobre otra. Fue la ambición de conquistar una meta conjunta. Fue un ejercicio de concordia y de fraternidad, tras una larga historia de enfrentamiento y pérdida de libertades. Por eso nadie debe desenterrar ahora viejas heridas, ni descoser el perdón que sellaron nuestros padres y abuelos, y menos por un irresponsable interés de dividir a la sociedad para intentar polarizarla electoralmente. Después de un revés tan duro como el que ha dado el TC, ha dicho Pablo Casado, cualquier gobierno habría convocado elecciones. El líder del PP continúa su discurso, lo escuchamos en directo. Ya es el pasado, aunque aún no lo sepa. Si no se da cuenta, que deje de malversar con discurso el CIS. Discurso de Pablo Casado en Gredos. Volveremos en hora 14. En la crónica internacional, el primer ministro húngaro Viktor Orbán acaba de anunciar que someterá a referéndum la ley homófoba que está recién aprobada. Álvaro Zamarreño, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, aunque Orbán no ha dado fecha para ese referéndum ni ha aclarado si el resultado será vinculante. En un vídeo que ha colgado en redes sociales, el primer ministro húngaro se ha justificado. Los burócratas de Bruselas ponen en peligro a nuestra infancia, algo que no vamos a permitir, dice, y por eso convoca una consulta en la que se harán varias preguntas a las que pide a la gente que vote no. La ley húngara cercena la libertad de expresión para que organizaciones por los derechos LGTBI puedan trabajar en centros educativos o a través de televisión. Las instituciones europeas advirtieron a Hungría de que esta ley viola los derechos fundamentales de los ciudadanos protegidos en los tratados de la Unión, por lo que han abierto diferentes vías, desde recorte de fondos a procedimientos sancionadores si Orbán no rectifica. En Alemania se acaba de aprobar el primer plan de ayudas para las víctimas de las inundaciones que se han cobrado la vida de más de 160 personas. Berlín, Carmen Viñas. De los 400 millones de euros previstos en el plan de ayuda rápida para los damnificados por las inundaciones en el oeste de Alemania, el Gobierno federal pagará la mitad. La otra mitad provendrá de los Länder. Si se necesitan fondos adicionales, el Ejecutivo se compromete a aportarlos. La ayuda de emergencia estará destinada a quienes han perdido todas sus pertenencias en las peores inundaciones en décadas, que se han cobrado la vida de más de 170 personas, además de 500.000 de heridos y numerosos desaparecidos todavía. Junto a la ayuda de emergencia, el Gobierno también apoyará la reconstrucción de las zonas afectadas con un gran proyecto a largo plazo cuya cuantía está por definir. Como referencia, tras las inundaciones de 2013, que fueron bastante menos graves que estas, se han necesitado hasta la fecha 6.000 millones de euros. Vamos ya con el deporte. Francisco José Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, María. Están en marcha las primeras pruebas de los Juegos Olímpicos de Tokio. El fútbol femenino y el softball han abierto el fuego antes de la ceremonia inaugural y del debut de España que se produce mañana en fútbol contra Egipto. Acaba de hablar en Japón el capitán de la selección, Jesús Vallejo. Ya se respira, ¿no? Ya se respira ese ambiente de deportista, ese ambiente de que esto es algo único y que ojalá sea algo histórico, ¿no?
bueno, en esa línea de trabajo estamos. Sabemos que hay que adaptarse un poco a todo, porque a lo mejor las condiciones y las circunstancias pues no son las ideales, pero eso es lo que lo hace también más especial. Debutaremos en el fútbol en las próximas horas en unos Juegos Olímpicos que se van a celebrar a pesar de las dudas incluso sembradas ayer desde el comité organizador. Duda que despejó el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samarancha, anoche en el larguero. Los Juegos empiezan el viernes sí o sí, y además se celebrarán con toda normalidad, con unas condiciones extraordinarias que en todo caso estaríamos esperando, como según el acuerdo que se llegó entre el Comité Olímpico Internacional, las autoridades de Japón y el gobierno metropolitano de la ciudad de Tokio y el comité organizador, que en caso de que la pandemia fuera recediendo, pues que a lo mejor se podían incluso aceptar ciertos niveles de público en los estadios. Y del resto de lo que está pasando en Japón, contamos que es noticia ya desde Tokio con nuestros enviados especiales. Pedro Fullana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siguen llegando jugadores y deportistas de la selección española del equipo olímpico. Los últimos en llegar han sido los de baloncesto, que también están aquí ya en Tokio, en Japón, para jugar un partido importante y un torneo en el que se van a jugar una de las medallas también de la delegación española. Y es noticia que estamos en la previa del arranque de Tokio 2020 y el COI ha confirmado hoy que Brisbane, en Australia, será la sede de los Juegos Olímpicos de 2032. Gracias, Pedro. Y fuera de la información olímpica, es noticia en fútbol la presentación en estos instantes de David Alaba, que se está produciendo con el Real Madrid y que llevará el 4 en su camiseta, el dorsal que portaba Sergio Ramos. Además, el avance de la operación salida de Bryan Gil del Sevilla hacia el Tottenham, que daría a cambio a Eric Lamela y 25 millones de euros. Y además hoy se juega el primer amistoso del FC Barcelona ante el Nàstic de Tarragona. Y esta madrugada los Milwaukee Bucks se han proclamado campeones de la NBA tras vencer en el sexto encuentro de la final a los Phoenix Suns. La pregunta farera es la prenda de ropa de la que no te puedes deshacer. La misma persona de antes, con ropa mejor. Me gusta la ropa de antes. Puede que sea la sudadera de la universidad, puede que sea de tu vestido de boda o de ese vaquero que te acompaña desde siempre. Hola, me encanta tu cazadora. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. 681-016731 para responder a la pregunta farera. No tienes ni estilo ni gusto para vestir. Bueno. La prenda de ropa de la que no te puedes deshacer. El Faro, con Adriana Mourelos. Cadena SER. Es todo. Próxima cita con la información a las 2 de la tarde, una en Canarias, en hora 14, con Antonio Martín, y pendientes siempre de la actualidad en cadenaser.com.